Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Vamos a iniciar nuestro servicio. Hoy es domingo 4 de enero. Sí, domingo 4 de enero del 2026. Ahí en las apuntes nos va a poner 25, ya estamos en el 26. Amén. Y el Señor hoy nos va a hablar de cadenas de maldición. Él quiere que aprendamos una ley espiritual, una ley divina. Es como la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si tú siembras una semilla de higo, pues no va jamás a dar aceite de oliva, no va a dar olivos, ni va a dar higos, no va a dar dátiles, no va a dar, ¿sí me explico? De acuerdo al género que tú siembras, es el género que vas a recibir. Amén. Y muchos de nosotros, desafortunadamente, venimos arrastrando, ¿no?, cadenas de maldiciones generacionales, en virtud de que cuando nosotros nacimos, ya veníamos arrastrando, ¿sí?, esas cadenas. Amén. ¿Cuántos de nosotros, a ver, si tú tienes memoria, cuántos de ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Pues yo me acuerdo que mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pues era así o era asá. Amén. Y resulta que yo sigo siendo igual y hasta peor, porque le sumas los pecados de tu cosecha, ¿no? Y tú dices, yo no entiendo, yo siempre dije que yo iba a ser como él. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay cuestiones espirituales que no entendemos. Yo recuerdo, antes era muy usual de que casa chica y casa grande, y todos crecíamos con esa perspectiva de que pues se valía, ¿no? No, pues yo veía que aquí y allá, y luego el tío también, y así, ¿no? Y yo decía, pues yo también, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué? Porque creces pensando que es normal, ¿no? Creces pensando que esto es una cuestión que es válida, y como mucha gente lo hace, o alcohólicos, o drogadictos, o prostitutas, o homosexuales, o sea, todo, cualquiera que sea el pecado, se va heredando. Cristo rompe las cadenas, es el nombre del título de la prédica. Y dice 1 Samuel 2:12, vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de esto, de lo que les acabo de hablar. Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:12 al 17. Cuando lo tengas me dices amén. Vamos a leer hasta el 36, pero vamos a primero a establecer el origen del ejemplo. El origen del ejemplo es, ¿verdad?, la maldad que imperaba en los hijos de Samuel. El pecado de los hijos de Elí, de Elí, no, en 1 Samuel 2 viene como, te voy a decir quién es Elí. Elí era el sacerdote responsable de llevar el holocausto y la vida espiritual del pueblo de Israel, de todo el pueblo, de toda la nación de Israel, no de una provincia, no. Era el sumo sacerdote de todo el pueblo, hermano, de toda la nación. Es como decir, ¿cómo le llaman en la cuestión católica al que es el máximo representante en México? Por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera en sus tiempos, ¿no? Pero cardenales hay varios, ¿no? El Papa, pues es el máximo en el mundo, ¿no? Pero digo, por país, bueno, pues en este caso, Elí era el representante máximo como sacerdote del pueblo de Israel. Amén. Y resulta que los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, o si lo tenían, se hacían que la Virgen les hablaba. Amén. Y luego dice el 17, ahí mismo, 2:17 dice, era pues muy grande
delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Luego en el 22, vamos al 22, dice, pero Elí, como ya era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de familias? Llegan ahí a la casa de rescate, padres, con el muchacho ya todo torcido, ¿verdad? Es que ya no puedo con él, pastor. Ya no sé qué hacer. Y le digo, mire, aquí está la casa voluntaria, dígale que venga y se interne. Y aquí es completamente gratuita. No le va a costar ni un solo peso. Una carterita de huevo, pues esa la comen solo, en una sentada los muchachos. Una cartera de huevo, 2 litros de aceite, para el mismo consumo de ellos, ¿no? Es que no va a querer, pastor. Si le digo peligro y me golpee, no sea malo, vaya por él, por favor. Bueno, pero usted me lo entrega, ni lo mande Dios, y si se da cuenta que yo lo entregué, peligro y se me echa encima. O sea, le tienen miedo ya a los muchachos, donde ya no pudieron controlar, ¿verdad?, el carácter inicuo, perverso de los hijos, ¿no? Amén. Y dice, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Eran perversos, ¿no? Y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Pillines. Porque yo escucho de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijitos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Pero no les era estorbo, hermano, a sus hijos. Nada más según él los regañaba. Yo les hubiera dado unos cintarazos, ¿no? Mínimo. No, les decía, agárrense los tobillos, chiquito. Unos 3 nomás, ¿verdad? Para que se aliviane. Amén. Y con la vara, dice la vara de la corrección, ¿verdad? Darle unos varacitos para que se alivianen. Pero él no lo hacía, hermano. Él no lo hacía. Entonces sucede que también hay pecados de omisión. Tú como padre estás obligado a guiar a tus hijos por el camino del Señor. Y sé que tú vas a decir, achis, pero ya son grandes. Sí, pero ¿qué hiciste cuando eran pequeños? ¿No los guiaste? Que si los guié y se desviaron, bueno, ya no eres deudor. Pero si no los guiaste, eres deudor y vas a tener que corregir ese error, ese problema. ¿Por qué? Muchas veces queremos corregir. Es que sí los llevé al camino del Señor y todos los domingos íbamos a la iglesia. Sí, ibas a la iglesia, pero no a Cristo. Porque ibas a la iglesia, pero en la casa fumabas. Ibas a la iglesia, pero echabas cucarachos. Ibas a la iglesia, pero permitías muchas cosas. El ir a la iglesia no es garantía de que estás en santidad. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de corazón y cambiar tu chafa manera de vivir. Darle ejemplo al hijo. Porque luego queremos que el hijo cambie, pero tú no quieres cambiar. No, es que yo controlo mi adicción, pero tú no, te sales de control, hijito. Yo sé lo que hago. No. Se le estás dando ejemplo. Amén. Y resulta que en el 27 le mandó decir Dios a través de un profeta al sacerdote. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, 27, así ha dicho Jehová, ¿qué acaso no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? ¿Qué acaso no lo escogí yo por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí? Le di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En pocas palabras, nunca le iba a faltar nada. ¿Por qué? Porque el sacerdote es digno de su salario. Amén. Sin embargo, dice, ¿por qué habéis hollado, dice el 29, mis sacrificios y mis ofrendas? Porque los abusones llegaban y agarraban lo del holocausto con unos garfios así, la carne asada la agarraban primero en lugar de dejársela a Dios lo mejor, y ellos agarraban lo mejor para ellos. Eso pues es otra prédica, ¿no? Para los siervos que luego andan ahí, pero esa es otra prédica. Amén. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Amén.
¿Quiénes eran sus dioses? Sus hijos, no Dios. Los defendía más que a Dios. Se hacía de la vista gorda para esos papás alcahuetes. Aquí no hay en el segundo culto. Ahí sí, aquí no. Los padres alcahuetes, ¿no? Que luego se andan dando de topes. Y luego dice, le has engordado a lo de lo principal, a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre, que andarían delante de mí perpetuamente, o sea, por siempre y para siempre. Mas ahora, así ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, lo desechó a él y a toda su simiente. Amén. Porque yo voy a honrar a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días que van a cortar tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no va a haber ancianos en tu casa. Todos van a ver tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. Por eso, aunque sean muchas veces siervos del Señor, los ves tú y andan por la calle de la amargura. Y tú dices, ¿por qué? Si son pastores, son estos, son hermanos y viven como si fueran impíos en la miseria. Algo no está bien, algo está pasando. 33 dice, el varón de los tuyos que yo no mate será para consumir tus ojos y llenar tu alma del dolor, y todos los nacidos de tu casa van a morir en la edad viril. O sea, no van a llegar a viejos. Híjole, padre. Y te será por señal esto, le dijo para terminar, la cereza del pastel, que cuando tus dos hijos, que son los perversos que hacían lo que hacían, Ofni y Fines, a esos dos hijos van a morir el mismo día. Yo me voy a suscitar un sacerdote, voy a hacerme llegar de un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo voy a edificar casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa va a venir a postrarse delante del sacerdote nuevo, humillándose y mendigando por un pan, mendigando por un bocado. Fíjate, después de tenerlo todo y decir, Señor, el Señor decirle, te voy a dar de todo, porque eres mi siervo, porque eres, quitarle todo, ¿por qué? Por no decirle a tus hijos, ya basta, deja de pecar, o te interno. ¿O prefieres que traiga maldición a tu familia? Yo prefiero, hermano, de verdad, que esté ausente un tiempo, pero que haga las cosas conforme al Señor, porque luego traen y acarrean vergüenza a la familia, hermano. O a menos que ya no la conozcamos, ¿verdad? Que luego hay familias que ya ni la vergüenza conocemos. Sí, porque se juntan toda la familia fuera a pistear, a luquear y a hacer desorden y a bailar y cierran la calle, ponen las camionetas, traen el conjunto. Y luego al último andan, el tío con el sobrino peleándose por el terreno y así, ¿verdad? ¿No? Total que se hace un desorden, ¿no? Qué importante es, mis amados hermanos, que seamos cuidadosos en nuestros procederes con respecto al Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a explicar este mensaje, Padre. Que sea tu Espíritu el que hable y que no sea mi carne, Padre. Que tus hijos tengan oídos, Señor, para ser hacedores y no solamente oidores, Padre. Que la palabra tuya sea como una semilla que se riega en un campo fértil, Padre, que son sus corazones, y que no vuelva jamás vacía, Padre, en el nombre de Jesús. Es muy importante que seamos cuidadosos de cómo me porto hoy con respecto a Dios. ¿Por qué? Fácil. En nuestros procederes vamos de por sí ya arrastrando cadenas de maldición generacional, y nosotros seguimos actuando de forma incorrecta en relación a mi fe o a la fe tuya. ¿Qué crees que vas a dejarle de herencia? ¿Qué herencia le vas a dejar respecto a lo espiritual? Porque no cuentan ni terrenos, ni casas, ni ranchos, ni la Cheyenne, ni nada de eso. Estoy hablando de espiritualidad. En el plano espiritual, ¿qué herencia estás dejando? ¿Qué legado le estás dejando a tus futuras generaciones? Porque pues te puedo asegurar, yo he visto gente
que han muerto los que hicieron la fortuna, y los hijos y los nietos se la acabaron, pero así en 10 años. Y andan ahora dando lástimas, porque no les enseñaron lo más importante, tener temor de Dios. Amén. ¿Y sabes qué pasa? Ustedes fueron testigos estas 2 semanas que pasaron de lo importante que es el limpiar nuestras generaciones. Ustedes se dieron cuenta que nuestras futuras generaciones, al menos en mi caso, ustedes vieron aquí cómo presenté a mis 2 nietos que acaban de nacer. Vinieron desde Saltillo solamente para presentarse, ser presentados delante de Dios. Amén. Y decirle al Señor, Señor Jesús, generación tuya es. Te lo consagro, Padre. Amén. ¿Sabes? Vieron la presentación de 2 de mis nietos y fueron y constataron que sus vidas le pertenecen al Señor. Elí fue desechado por Dios del sacerdocio y sus 2 hijos murieron en una guerra contra los filisteos. Eso lo puedes ver en 1 Samuel 13. Cuando fueron a la guerra, en 1 Samuel 13, ahí mismo murió Ofni y Fines. Y la esposa de Fines estaba encinta, estaba embarazada. Y de la impresión de cuando le dijeron que murió su esposo y su cuñado, el día de la guerra, que fue tomada el arca del pacto, cuando fueron corriendo a avisarle al sacerdote, al papá, el papá ya estaba casi ciego, gordo, viejo, grande, ya de edad, estaba en una mecedora, dice, la palabra así lo dice, que cuando le avisaron de la impresión se fue para atrás y al caer se desnucó y murió también. Entonces murieron los 2 hijos y el papá. ¿Y qué pasa? En ese entonces la mujer, al ver la impresión de todo esto, tuvo a luz al bebé. El bebé tuvo por nombre Icabod, que significa la gloria de Dios se fue o sin gloria. Icabod, ese fue el nieto de Elí ya. Mis nietos se llaman Josué, Caleb y Leví. El otro se llama Emilio, ese tiene nombre de artista. Pero procuramos que sean nombres que honren al Señor, ¿no? Que le den gloria y honra al Señor. Al enterarse su nuera dio a luz de la impresión y su hijo se llamó Icabod. Y eso lo puedes tú leer, ¿verdad? En 1 Samuel 12:25, eso te puedes dar cuenta, ¿no? Si tú perseveras en el pecado, le pone ahí Dios, y vosotros también, y su rey van a morir. Si perseveras en hacer el mal, tú y tu rey van a morir. ¿Quién es tu rey? Mi deber es creerte. Porque hay gente que tiene de rey al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo, al nieto. Es el único que le da carne y a nosotros les da puro frijolito. Y todos los nietos están a ver el plato del más papachao y ay. O a las horas, ¿cómo me saludaba mi abuelita? Me saludaba a mi abuelita y me hacía así. Hacía así. Aquí está, ya la estoy balconeando. Y me daba el billetillo ahí. Híjole, Padre Santo. Yo decía, yes, no, de menso que le digo a mi esposo, me lo quita. Me lo gastaba. Entonces, a veces, de tanto amor, les hacemos mucho daño. Y si tú perseveras en el pecado, vas a perecer tú y el rey que tengas en tu corazón. Vas a morir inevitablemente. Amén. ¿Sabes? Ya ha pasado ese tiempo, cuando pasaron el tiempo de los jueces, pasaron los jueces, vino Samuel, vino Crónicas, Samuel, pidieron rey. Queremos un rey como todos los pueblos. Cuando su rey era Jehová, cuando su Dios era su rey. No necesitaban rey terrenal porque tenían un Dios que todo les proveía. Los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, les ponía una nube grande para que les cubriera el sol, les ponía una lumbrera en la noche para que les diera luz. Les alimentaba con maná diario sin que trabajaran. Y aún así querían un rey. Así como los de allá. O sea, imitando a los otros pueblos, ¿no? Tristemente pasó el tiempo de los jueces, vino el tiempo de los reyes y el primer rey fue Saúl. Y cuando perseguía a David, ¿sabes qué hizo?
supo que había un pueblo lleno de sacerdotes, 1 Samuel 22, 6. Vamos a 1 Samuel 22. Supo que había un pueblo de sacerdotes y el rey David andaba huyendo. Estaba huyendo el rey David de Saúl. ¿Por qué? Porque ya le tenía celos. Empezaron a cantar los del pueblo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl, siendo rey, tuvo celos de David. Y luego se portó mal, hizo un holocausto cuando no debió hacerlo y no esperó al profeta Samuel. ¿Y qué pasó? Por desobediente lo desechó Dios y le dijo: ya no es más, me pesa haber puesto como rey a Saúl. Escoge a otro. ¿Sabes qué? Vete a casa de Isaí. Esa es otra prédica. Isaí viene ahorita te voy a decir, del linaje de Rahab, la ramera. Pero bueno, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba debajo de un tamarisco sobre un alto, dice, y tenía una lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd bien ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, o sea, David. Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, como reclamándoles o cantándoles lo que ya les había dado. Como diciendo: síganme porque yo les he dado todo esto. ¿A poco él les va a dar lo que yo les doy? ¿Me explico? Como diciéndoles: tienen que seguirme a mí porque yo les doy a ustedes todo esto. Pero ya no era una cuestión de materiales, de posesiones. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que se ha llevado, o se ha dejado llevar por la cuestión espiritual. Y ellos sabían que el ungido ya era David, no Saúl. El escogido de Dios ya era David, no Saúl. Por eso muchos dudaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice, entonces, para que todos vosotros hayáis conspirado en contra de mí y no haya quien me descubra el oído, como a mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, en el 8, ¿verdad? Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. 9. Él está reclamándole a todos los del pueblo al pueblo, ¿sí? El pueblo se llamaba Nob. Y les está diciendo: ¿cómo es posible que me hagan esto? ¿Por qué no me dijeron que aquí estaba David si lo ando buscando para matarlo? Pero los sacerdotes sabían que el ungido era David y no le iban a decir al rey que había desechado Dios que el ungido ya estaba ahí. ¿Qué pasó? Llegó David y como iba, pues salió huyendo, no tenía ni qué comer ni nada, le dio panes, los panes del propiciatorio del altar. Y le dijo: come de esto, Señor, tú eres el ungido y Dios lo va a entender. Come de esto y tienes algún arma, y le dio la espada con la que le cortó la cabeza a Goliat. Amén. Y entonces llegó Saúl y comandaba una edomita que no era cristiano, no era israelita. Dice entonces Doeg edomita en el 9, que era el principal de los siervos. Fíjate, su principal siervo era es como decir, soy pastor y mi escudero es un malandro. ¿Sí me explico? Es que lo traigo para que me cuide. No, a mí me cuida Dios. El escudero es para que me carguen la Biblia nomás. ¿Ah? Pero tiene que traer el mismo espíritu que yo. Peligro sea un Jesse y va y tumbe a Namán y se le pegue la lepra. No, tiene que ser alguien temeroso de Dios y no chusma. Y si eso fuera, yo anduviera ya donde andaba antes. De esos tengo muchos ex amigos, ya esos ya no son amigos. Ahora no tengo amigos, tengo hermanos, hijos. Y sabes, dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, traía de guarro un malandro. ¿Sí? Dice, yo vi a David que vino aquí a Nob, y yo lo vi con Ahimelech, el hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat. Ni la bolsa necesitó, todo le dijo. Chismoso, ¿verdad? Parece que le pagan.
Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, que era bisnieto de Elí. Era nieto de Fines, el que murió el mismo día que su hermano. Y el hijo de Fines, hermano de Ícaro, nieto de Elí. Y Ahitob era también, sí, el bisnieto y el hijo. Ahitob y Ahimelech eran el bisnieto y el hijo de Fines, el nieto. ¿Sí? Y eran los que estaban ministrando, eran los sacerdotes principales de Nob. Y tú vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Elí? Bueno, espérame tantito. El rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban con Nob, y todos vieron al rey. Y Saúl le dijo, oye, ahora hijo de Ahitob, y él le dijo, dígame, señor. Él le dijo, Saúl, ¿por qué conspiraste contra mí, tú y el hijo de Isaí? O sea, David. Cuando le diste el pan y la espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí, me acechaste como lo haces hoy en día. Entonces Ahimelech le respondió al rey y le dijo, ¿y quién de entre todos tus siervos es tan fiel como David? ¿Cómo iba yo a saber si es tu yerno? Porque ya se había casado, acuérdate, con Mical. ¿Eh? Y entonces le dijo, pues si es tu yerno, ¿cómo voy a saber yo? ¿Sí? Y le dijo, ¿dónde estoy? En el 14. Del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Y en el 15 dice, ¿he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey cosa alguna sobre su siervo, ni alguna casa ni a toda la casa de mi padre. Porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. O sea, no sabía cómo estaban ellos, ¿verdad? Él nomás le dio a David, por ser el ungido, el pan, ¿verdad? Pero si mintió o no mintió, pues allá él, ¿verdad? Porque yo creo que sí sabía. Y el rey dijo, sin duda morirás. ¿Qué pasó con su bisabuelo? ¿Con su padre? Y ahora él va a morir. Y tú vas a decir, porque yo pensaba, ¿cómo es posible que un impío mate a estos sacerdotes? Es como si viene ahorita un malandro y me mata. Y digo, bueno, pues que el pastor no andaba bien. Bueno, la cuestión es de que yo, lo primero que hice cuando yo me decidí entregar al Señor y vivir para esto, fue hurgar entre todo mi árbol genealógico y empezar a ver, persona por persona, cuáles eran los pecados que traían y empezar a cancelarlos. Y cancelo esto, y cancelo el otro, y declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tú limpias mi estirpe, limpias mi simiente, limpias mi vida, limpias a mi simiente, limpias a mis hijos, limpias a mis nietos, limpias. La ley de los 5 generaciones. Como dice Éxodo, maldito serás hasta la tercera, cuarta, quinta generación. Entonces, así como lo maldice, también lo bendice. Deuteronomio 28 lo dice, ¿verdad? Las bendiciones de obedecer a Jehová y las maldiciones de desobedecerlo. Entonces, ¿qué dice? Ciertamente morirás tú y la casa de todo tu padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe. El rey le dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente, le dijo a todos los que traía, mátenlos a todos. ¿Por qué? Porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo que ellos que huían no me dijeron nada. Pero, ¿qué hicieron los siervos del rey? ¿Por qué crees? Eran temerosos de Dios, sabían que David era el ungido, sabían que eran unos sacerdotes. ¿Quién crees que hizo el trabajo? El malandro que traía, el edomita. Ahora entiendes por qué traía a esa persona a él ahí, por qué se iba a hacer el trabajo sucio. ¿Cuántos pastores no hay, ¿no?, que tienen su contador para que haga esto, para que haga aquello, para que haga lo otro? Que tienen sus amigos para que hagan el trabajo sucio, siendo siervos, pa. Que oiga, pa, si quiere, no quiero nada, si quiero, pero no lo haga. Está loco, ya arrepiéntase. Porque ha pasado, los han querido hacer cosas y difamar y hacer y destruir el ministerio, o a veces que algunos de los muchachos hacen cosas deshonestas o en contra de los mismos muchachos. Y digo, no, ¿por qué no lo puedes tratar así? Dale amor, ámalo. Yo les digo, cuando les he dicho, ¿cuándo te he golpeado? ¿Cuándo te he hecho algo?
¿Cómo te he tratado? Con puro amor. Y luego, yo te enseñé eso, ¿por qué tú no lo haces? Tienes que amarlo. Ponga la otra mejilla, le digo. Ay, con la jeta todo hinchado donde le pegó el otro. Porque sí, llegan bien torombolos y sí pegan. A veces llegan y porque vas y lo levantas. Oye, hermanito, levántate, ya va a ser el devocional. Se enojan y pegan porque los levantas para orar. Amén. Sí pasa. Pero entonces, dice, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces, le dijo el rey a Doeg, el edomita, bueno, tú mero échatelos. Y el otro, ni tardo ni perezoso, fue y lo mató. Pues eran del pueblo que odiaba al pueblo de Dios. ¿Cómo ni le iba a dar gusto? Y Doeg el edomita cometió en contra de los sacerdotes y mató en aquel día 85. No era cosa pequeña, 85 sacerdotes los mató. Y yo me ponía a pensar y decía yo, ¿cómo es posible? Si son hijos tuyos, Señor, te sirven. ¿Por qué permitiste esto, Señor? Pero luego me dice el Señor, traían maldición, no la rompieron. Tienes que romper las maldiciones, aún y que, aunque estés sirviendo aquí. Si tú no rompes las maldiciones que traías arrastrando, te van a alcanzar. Hay que romperlas sí o sí. Y tú tienes que ser el primero en la lista. Son 5 generaciones lo que promete el Señor. Hasta la tercera y cuarta. Y tú eres el quinto. Conmigo empiezan y me paro en la brecha. Le dije al Señor, aquí estoy, me paro en la brecha, como dijo un tío mío. Me paro en la brecha por la familia. Yo voy a romper en el nombre de Jesucristo las cadenas de maldición generacional de mi familia. Y sí, fuimos. Tú fueras esto, fuiste el otro. Sí, tú lo dijiste, fui, pero ya no soy. Y mis hijos ya no lo son, y mis nietos mucho menos. Así, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, pero tienes que aprender a identificar qué ataduras de maldición generacional traes. De hechicería, de brujería, de idolatría, de homosexualidad, de pornografía, de adulterio, de alcoholismo, de tabaquismo, ¿de qué? De prostitución, a lo mejor hay asesinos. Mira, te voy a dar ya ha pasado el tiempo, yo pude darme cuenta, porque mira, Elí pecó por omisión. Fines pecó porque era un perverso y hasta se llevaba a las muchachas del templo. Se comía lo de la ofrenda. Aitob ayudó a Jonatán, ese no pecó, pero estaba dividido entre Jonatán y David. También. Y luego Ahimelech ayudó a David y lo mataron. Abiatar se alió con un usurpador que es el hijo de Ahimelech. Abiatar alcanzó a escapar. Pero después, más adelante, cuando Adonías usurpó el reinado de Salomón, se estaba muriendo David, ya rey, ya viejo, se estaba muriendo. Y Salomón dijo, y David dijo que su hijo Salomón iba a ser el rey. Pero Adonías se adelantó y como era el mayor, el hijo mayor, hijo de Abigail, quiso ser rey porque era el mayor que Salomón, pero no es lo que él quisiera, era lo que Dios le dijo a David. Entonces se adelantó, ¿y quién crees que apoyó a Adonías? Abiatar, el atarantado. Está viendo que trae arrastrando una maldición generacional que todos sus ancestros, aunque son sacerdotes, los han matado, y ahí va el atarantado. A meterse donde no lo llaman. Porque no hay discernimiento. Si hubiera tenido discernimiento, dice, no, yo no apoyo a Adonías, yo voy a apoyar al ungido. El problema es que a veces decimos ser siervos o decimos ser líderes, pero no discernimos. Estamos sirviendo a la iglesia, pero no discernimos. Amén. Tenemos que aprender a discernir lo espiritual, qué me conviene, qué no me conviene, qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Y sabes, amado hermano, es importante, le alcanzó la maldición del tatarabuelo a Abiatar. Había una maldición heredada. Wow, yo pensaría, ¿por qué? Pues Dios permitiría esto. Pues ¿por qué? Porque le heredaron la maldición y nunca la rompió. 40 años junto al rey David, Ahimelech y su hijo Abiatar fueron echados del sacerdocio para que se cumpliera la palabra. Amén. Dolores de parto, enfermedades, muertes. Todo esto se hereda, hermanos. Ay, que mi abuela tiene diabetes. Todas tienen diabetes. Es que
Mira, mi abuelo murió de un infarto y ya muchos se han muerto de infarto. Ay, es que mi tatarabuelo tenía gota y yo tengo hasta chorro, no gota. ¿Verdad? Entonces, se repiten los patrones de maldición, hermanos. ¿Por qué? Porque no rompemos, no cortamos las cadenas de maldición generacional, hermano. La regla de las 5 generaciones, mira, te voy a platicar una cosa que hicieron un sociólogo llamado, ¿cómo se llamaba ese sociólogo? ¿Quién gritó? Charras, asustas. Un sociólogo inglés hizo un estudio de 2 personajes en el siglo XIX. El primero era de nombre Max Hughes, o Hughes. Y el segundo era el avivador Jonathan Edwards. ¿Sí? Haz de cuenta que agarró a esta persona y lo empezó a estudiar y a toda su descendencia, y agarró a Jonathan Edwards y empezó a estudiar toda su descendencia. Amén. En un estudio que hizo para hacer una comparación clásica, utilizando para ilustrar el impacto del legado familiar y las decisiones mortales. ¿Sabes? De Hughes estudió a 1200 descendientes. ¿Sabes? Hughes era un ateo, vagabundo, borracho, alcohólico, sin principios. Se casó con una desconocida y tuvo mucha gente y muchos hijos regados. Y luego por consecuencia nietos y bisnietos y tataranietos y todo. Pero curiosamente ese hombre alcohólico, ateo y vagabundo, bueno, para nada, porque pues era muy irresponsable. De esa generación salieron 1200 descendientes, ¿sí? El sociólogo Richard L. Dougal fue el que estudió en 1877, fue el que hizo este estudio. De esa generación, ¿sabes qué pasó? Salieron siete asesinos, ¿sí? Salieron 60 ladrones. Vamos a esperar a que termine, hermana. Que es más importante eso que la prédica. Es que, por favor, ¿sí? Salieron 7 asesinos. Salieron 60 ladrones. Salieron 190 prostitutas. Salieron 150 presos o convictos por delitos. 310 indigentes o personas que vivían en la calle pidiendo limosna. Y 440 alcohólicos con 300 muertes prematuras o jóvenes y 500 que murieron en la pobreza extrema. Fíjate la descendencia que tuvo ya Hughes, Max Hughes, por no creer en Dios, por vivir como vive mucha gente. Nomás el día a día, ve por las caguamas y mételas al coge. ¿Sí? Y ya compra sus caguamas y ya se da por servido de ese día, ya cumplió. Si hay o no hay, pues bueno, ahí a mañana ya dirá. ¿Verdad? Vamos a poner en silencio los celulares, familia. Por respeto a los demás, ¿no? El legado negativo, ese es un legado negativo. Es un legado negativo. Cuando tú tomas una mala decisión y decides no creer en Dios, eso es lo que te va a resultar. Prostitutas, alcohólicos, drogadictos, borrachos, afeminados, lesbianas, de todo. ¿Por qué? Porque no tomaste la decisión correcta. ¿Sí? Luego, Jonathan Edwards, un hombre que era un avivador, un piadoso hombre de Dios, pastor, un líder religioso del siglo XVIII. Ferviente creyente, hermano. Se casó con Sarah Pierpont y tuvieron muchos hijos. De estos hijos, hubo un vicepresidente de los Estados Unidos, hubo 3 senadores, hubo 100 abogados, puros malandros también, pues eran políticos, pero bueno, mira la diferencia. Pero ahí 100 pastores, 30 jueces, 60 médicos, 65 maestros universitarios, decanos, tuvo como 7 decanos de universidades. Y fíjate la diferencia. Y hubo, uno de ellos fue tesorero
o el director del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, no son papeles menores, son puestos de los más altos. Y todo por seguir a Cristo. Fíjate la diferencia de unas generaciones y de otras. Amén. Si aún crees que tus decisiones no van a afectar en tus generaciones futuras, ojo, para muestras, basta este ejemplo. O por qué no tu vida o la mía, ¿no? Revisa tu ficha técnica, revisa tu árbol genealógico, revisa cómo estás viviendo, revisa a ver si ha habido un cambio a partir de que te volviste a Dios. Fíjate a ver si es lo mismo antes que después. ¿Qué futuro le espera a tus nietos ahora en Cristo? ¿Tú crees que es el mismo que le esperaba a tus hijos? Ni de chiste. Por más falibles que seamos los cristianos, mientras estemos pegados de Dios, Él se encarga, porque nosotros somos gente imperfecta con un Dios perfecto. Y aunque nosotros fallemos, Él no falla. Y Él nos guía y Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, amado hermano, tienes que entender, cuando tú revisas tu ficha técnica, tu árbol genealógico del antes de Cristo y después de Cristo, tú vas a entender que el pecado entra a tu vida por una sola razón. O la maldición entra a tu vida por una sola razón. El pecado. Pero que todos pecan, sí, pero no todos tienen a Dios ni buscan a Dios. Y los que buscamos al Señor, podemos ser redimidos de esos pecados. Y los que no, pues no. Como dijo el anuncio del alcalde, ¿verdad? Que decía, el que tenga marranos que los amarre. Y el que no, pues no. Pues así también nosotros, ¿no? Amén. ¿Sabes? Primera de Reyes 14 y 15 nos habla desde Rahab. ¿Rahab qué era? Una prostituta. Se arrepintió y escondió a los espías, salvó su vida y salvó toda su generación. Pero no puedes negar que durante su tiempo de vida pecaminosa, la ministró un espíritu de lujuria, porque era una ramera, ¿sí o no? Y luego viene la descendencia hasta llegar a David. ¿Qué pecado cometió David? ¡Ájale! ¿Y eso? Se levantó la tarde, a las 3 de la tarde, todo lagañante. Y en lugar de andar en la guerra, estaba todo ahí placeado. Y se asomó y, ¡ay, esa! Era Betsabé, hermano, bañándose. La vio, la codició, la mandó traer, se acercó a ella, la embarazó, siendo la esposa de Urías, el Eteo, un hombre fiel a su reino, fiel a él, fiel a su unción, que estuvo con él desde la cueva de Adulam, era de los 400 valientes. Y no conforme con robarle a la mujer y acostarse con ella, lo mandó al frente de la guerra para que lo mataran y quedarse con ella, hermano. Y todo vino a raíz de la lujuria que entró por sus ojos. Pero la abuela, pues, ¿cuándo iba a imaginarse que el lujuriento de su nieto, bisnieto, tataranieto, iba a hacer eso, verdad? Y luego Salomón, que era el más sabio del mundo, 1001 mujeres. Imagínate, 1001 suegras y con una. Tener 1000 suegras no es cosa fácil. 1001 mujeres. Dime si no era un hombre lujuriento. ¿Nos alcanzó la maldición de Rahab de la lujuria? Claro. Luego Roboam, el hijo de Salomón, que permitió, cuando ya fue rey, hizo las cosas mal. Eso lo puedes leer en Primera de Reyes 14 y 15 para que no veas que no te miento. Roboam permitió la sodomía, hermano. Que hubiera relaciones entre hombre con hombre y mujer con mujer en su reino, y adoró ídolos y permitía esas relaciones sodomitas, hermano. Hasta que llegó Asa y rompió todo, quitó los lugares altos para donde adoraban a los ídolos, prohibió la maldad de los sodomitas, prohibió que se acostaran hombres con hombres y mujeres con mujeres, limpió el pueblo, se arrepintió, pidió perdón a Dios y limpió la generación. Y me imagino que él empezó
Pero esto es personalísimo, esa es la cuestión. Porque yo lo puedo ver en el Éxodo 25, ahí vienen los 10 mandamientos, y yo puedo darme cuenta que esto es personal. Y cuando yo veo Ezequiel 18, también en Ezequiel 18 me dice, mira, primero vamos a ver Éxodo 25. Cuando lo tengan, me dices amén. Amén. Dice, no te inclinarás a las imágenes ni a las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y contigo son 5. ¿Sí me explico? Entonces, pero cuando tú te arrepientes, hace misericordia de millares, ¿sí? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero por tanto, la ley de las 5 generaciones te alcanza a ti, a tus nietos, a tus bisnietos, a tataranietos y al que le sigue. Que ya no supe ni cómo se dice, pero a ese. ¿Sí? Y te alcanza la maldición que traes tú, pero lo más triste de todo, que como cometes pecado y tu mente está perversa, haces lo que haces y le agregas otros que aprendes de otras generaciones. Entonces cada vez es más perversa la generación. Amén. Sin embargo, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Cristo rompe las cadenas del pecado y las maldiciones de generaciones por su sacrificio en la cruz del Calvario y ofrece libertad a quienes creemos en Él y enfatiza la responsabilidad personal acerca del pecado. Ezequiel 18. Vamos a Ezequiel 18, hijos. Ahí voy, espera. Es que quiero llegar al versículo exacto donde dice que el alma que pecare. Dice el alma en Ezequiel 18:20. Mira, vamos a poner, voy a leerte unos desde el 2. Mira. Los padres comieron las uvas sabias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, dice el 4. Como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. Así que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometa robos, que no diere de su par al hambriento y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare con intereses, ni tomare usura. Ay, pobre Ricardo. Perdón. Que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombres y hombres, en mi ordenanzas caminar y guardar en mis decretos para hacer rectamente, este es justo, y este vivirá, dice Jehová. Tú tal vez vas a pensar, entonces se contradice por lo de las 5 generaciones. No, esta es la respuesta a lo que te estoy diciendo de romper la maldición, porque luego dice Dios, sí, tienes razón, si tú pecas, tu descendencia está maldita, pero a partir de ahora, por el sacrificio de Jesús en la cruz, esto es personal, y si tú eres capaz de entender que tú tienes la oportunidad de decir, me arrepiento, y mi familia y yo no vamos a hacer lo que hacían los de arriba. Dice, bueno, entonces el alma que peque, esa morirá. Ustedes denle, están libres de todo. Y yo los voy a cuidar, los voy a salvar, los voy a esperar aquí arriba, voy a preparar moradas, aquí los espero. Pero hagan lo que me gusta, lo que me agrada. Dice el 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no va a llevar el pecado del padre, ni el padre del hijo. ¿Por qué? Porque la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así que, esto es personalísimo. Pero, ¿cuál es la cuestión? Entonces, ¿para qué tanto choro, pastor? Todo lo que me platicó. Pues es que es inevitable que nosotros no nos demos cuenta, no nos demos cuenta que les dejamos herencia maldita si no nos ponemos las pilas. Y que si ellos no son capaces de darse cuenta, lo que tú no te diste cuenta, te diste cuenta pero no quisiste cambiar,
Van a morir jóvenes. Van a tener una vida desagradable. Porque no va a estar Dios guardándoles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y si tus hijos no le temen a Dios, no va a estar el ángel de Jehová acampando alrededor de ellos. Amén. La solución, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. Gálatas 3:13. La solución es que Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y obvio, si uno en la familia decide creer, pero otro no, la herencia maldita, ¿a quién va a seguir? Al que no creyó. Y al que sí creyó, no lo toca. Porque seremos como los dedos de la mano. Tal vez tengas 3, 4, 5 hermanos, no sé. Y tal vez tú voltees y veas a tu lado y digas tú, ay, mira mi hermano cómo anda. Híjole, padre, ¿cómo le hago? No puedo entenderlo. Ya lo alcanzó la maldición. Pero no quiere arrepentirse. Y por más que le das ejemplo, testimonio, por más que le muestras que yo también fui adicto y que ya dejé de hacerlo y que Dios me ha bendecido porque ya no soy adicto y que ahora busco de Él, ¿por qué no lo haces también tú? Para que también a ti te alcance la bendición y no solamente la maldición. Pero desafortunadamente, pues no todos pensamos igual. Amén. Entonces ahí está el detalle, ¿no? La solución, arrepentirnos, pedir misericordia, declarar a Jesucristo como autoridad, sanar y revocar las maldiciones por el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Tú tienes que romper las cadenas declarando que las maldiciones no tienen poder sobre ti ni tu familia. Tú tienes que entender que eres heredero de bendición, de paz y de plenitud y ordenarle a Satanás en el nombre de Jesús que te suelte a ti y que sus demonios también salgan de tu vida y de la vida de tu familia. Cualquiera que sea, santifica tu vida, santifica tu entorno, santifica tu casa, que lleguen tus hijos y como es tu hijo el que más amas, lo dejas que fume, que tome, que maldiga. Muy cristiano eres y en tu casa hace lo que quiere el diablo. ¿Sabe qué? Con el respeto que se me merece, mi hijo, pero váyase a su casa, allá haga lo que quiera. Aquí en mi casa no lo hacemos porque aquí en mi casa tenemos temor de Dios. Pero ya me voy, no voy a volver. Me dura más mi mandado. Usted sabe. Ya vendrás cuando tengas hambre. ¿No? Así de fácil. Más me dura mi mandado. Así, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Ay, pastor, qué duro es. No, es que tú tienes que pedir por tu simiente y tienes que ponerte firme, porque si no vas a ser como Elí, un alcahuete. Y al rato que lo tengan ya en la cárcel o muerto, ahí vas a estar llorando. Entonces tú tienes que entender que si no hay firmeza en tus decisiones, no vas a poner límites al diablo, y va a entrar y va a avanzar en tu casa y va a hacer lo que quiera con tus hijos. Tienes que romper cadenas de maldición generacional. Pídele a Dios que haga de tu cimiento un testimonio de esperanza, no de aflicción, que te fortalezca para que seas el último de esa generación que cargaba esa maldición y que sea rota desde ti, de tu vida en adelante. Yo le pido desde la vida de mi padre, porque hasta alcanzó la vida de mi padre, ya tiene 10 años sin tomar. Era alcohólico y ya no toma. Y cualquier cosa, luego sí como pastor, a veces me da miedo regañarlo, pero tengo que decirle, no está bien esto, pa. Ya nomás se pone así y no se crea. Ya usted sabe. ¿Por qué? Porque es mi padre, pero tengo que decirle. Porque quiero que se salve y lo amo y yo quiero que también él alcance bendición, que rompa maldiciones. Yo creo que la maldición en nuestro hogar se rompió desde Miloida. Desde ahí empezó a romperse cadenas de maldición y me alcanzó. Amén. Jeremías 9, 12 y 13 nos enseña, amados hermanos. Jeremías 9, 12 y 13. Dice, ¿quién es varón sabio para que entienda esto? ¿Y a quién le habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido asolada como desierto hasta no saber
no haber quien pase, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. ¿Por qué? Porque luego quieren caminar en el conocimiento del hombre y no en el conocimiento de Dios. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es? Te voy a dejar de tarea que leas en tu casa Deuteronomio 28 y veas ahí las bendiciones y las maldiciones de escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 28, léelo, para ver si el domingo que viene no vienes con una perspectiva diferente. A ver si no vienes diciendo, Señor, aquí estoy, le voy a echar ganas. Amén. Léelo, pero léelo. Los que no tienen Biblia, pues hay que orar. En lugar de comprarse una caguama, cómprese una Biblia. Amén. Ya no compre cigarros, cómprese una Biblia. Padre, te pido, Señor, que bendigas a tus hijos, Padre. Y esa maldición que entró a la vida y a la familia de mis hermanos amados, yo te pido, Señor, que le hagas resplandecer tu rostro, Señor, sobre la vida de ellos, para que puedan ellos darse cuenta, Señor, de la maravilla de vida que tú ofreces, Padre. Que no hay comparación, Señor, alguna, Señor, con la vida que tú nos ofreces, con la vida que ofrece el mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Pon, Señor, en ellos el querer como el hacer, Padre. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Guía nuestros pasos y guía nuestro caminar, Señor. Repite conmigo, hermano. Señor Jesús, en este día, te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Rompe toda cadena de maldición generacional que me alcance a mí y a mis generaciones futuras, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.